Hola, bienvenidas a Entre Nosotras y Dios, un espacio entre amigas entre la fe. Somos Viviana y Andrea, dos amigas en nuestros 30 que al igual que tú, estamos aprendiendo lo que significa caminar con Dios en la vida real. Este podcast es para mujeres que están comenzando su camino de fe y quieren conversaciones honestas, sin presión y sin máscaras. Aquí hablamos de hábitos bíblicos y perfeccionismo, de vencer la pereza espiritual, de relaciones sanas y de cómo permanecer cerca de Dios en medio de lo cotidiano. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de crecer juntas, un paso a la vez, con gracia y con verdad. Ok, quiero empezar diciendo algo muy honesto. Si estás escuchando este episodio pensando que nosotras ya tenemos una fe perfecta, no es así. Para nada, de hecho seguimos aprendiendo qué significa caminar con Dios todos los días. Y justo por eso queríamos que el primer episodio fuera sobre nuestro testimonio, no desde un lugar de ya llegamos, sino desde el proceso. Bueno, en mi caso, antes de conocer a Dios de verdad, me sentía perdida, desconectada, como un vacío que no sabía llenar. Para mí Dios era un Dios lejano, alguien a quien solo se le pedía cuando se les necesitaba algo, o a quien se le hablaba de la boca para afuera, sin sentirlo realmente en el corazón. Durante mucho tiempo creí que lo más importante era yo, y después sí quedaba espacio a los demás. Me volví egoísta, muy enfocada en la apariencia, en encajar y en buscar la aceptación. Por fuera parecía que tenía todo bajo control, pero por dentro me sentía sin propósito. Claro. Pero cuando conocí a Dios, con el tiempo, Dios fue poniendo personas en mi camino que me hablaban de Él. Yo sentía algo, un llamado suave, constante, que no sabía cómo explicar de verdad. Hubo un momento muy especial para mí, la primera vez que escuché la canción Ocean. Ay, esa me encanta. En ese momento no sabía que era una adoración ni que hablaba de Dios. Pero hubo algo allí que me quebrantó. Sentí que llevaba mucho tiempo desconectada espiritualmente y que ya no quería seguir viviendo de esa manera. Ese día hice una oración muy sencilla pero sincera. Dios, si tú quieres que yo te conozca, pon personas que me guíen, porque yo sola no sé cómo hacerlo, de verdad. Y de verdad que Dios lo hizo. Sí. Y bueno, ya de allí mis primeros pasos en la fe fue a través de una amiga que me invitó a la iglesia y aunque no sabía cómo explicarlo con palabras, sentí algo allí. Había algo que se sentía bien, algo que me traía paz. Empecé a escuchar prédicas, pero no sabía ni cómo orar. Durante mucho tiempo no sabía qué decir y muchas veces simplemente me quedaba en silencio. Y aún así, cada canción, cada mensaje me llegaba directo al corazón. Me sentía tocada, la verdad. Y hoy sé que es el Espíritu Santo obrando en mí. Amén. Entre lágrimas y con un corazón dispuesto, le dije a Dios que me purificara. Me rendí a quien yo era, reconociendo que lo necesitaba, la verdad. Desde entonces ha sido un proceso de meses de ensayo y de error, aprendiendo a escuchar su dirección y a construir una relación más cercana a Él. No perfecta, pero sí real. Gracias, Viviana, por tu testimonio. Qué lindo como Dios obró en tu vida. Ahora tú cuéntanos, Andrea, ¿cómo conociste a Dios? Bueno, en mi caso yo crecí en una familia cristiana, pero éramos bien tibios, la verdad. Entonces crecí escuchando de Dios toda mi vida, pero no lo conocía. Ni íbamos a la iglesia ni nada. A los 23 me entró una curiosidad gigante y tenía muchas preguntas. Entonces empecé a leer la Biblia y ya luego que la leí completa fue como un nuevo mundo para mí. Las escamas se cayeron de mis ojos y todas mis preguntas fueron contestadas. Sin embargo, yo estaba muy pollita en la fe, siento yo. Y entre una cosa y la otra, entré en una relación por 5 años con un no creyente. Y déjeme decirles, por una razón en la Biblia dice que no estemos con yugos desiguales. Al final de esa relación yo estaba en un camino de oscuridad bien fuerte, la verdad. Excesos, drogas, alcohol, fiesta, lo que te imagines. Cosas que jamás había hecho antes en mi vida. Y durante esos 6 meses yo sentí que Dios me estaba llamando en todo momento, muchísimo. Me daba sueños, le daba sueños a la gente a mi alrededor, me hablaba, me dio mi primera visión, pero yo estaba en rebeldía hasta el fondo. Y recuerdo que una noche ya entré como toque fondo y recuerdo que oré y le dije, tú ganas, toma el control, yo llego hasta aquí. Y para mí ese fue como el punto de quiebre. Desde ahí todo en mi vida cambió. Los primeros 2 meses caminando con Dios, Él se mostró de una forma sobrenatural en mi vida. Tenía años esperando un milagro y a las 2 semanas de aceptar a Cristo en mi corazón, recibí el trabajo de mis sueños, recibí la residencia aquí en Suecia, una casa para mí sola, buen precio, de verdad que me dio descanso en muchas cosas en mi vida. Pero yo en ese entonces era muy ignorante, todavía siento que lo soy, y desconocía demasiado sobre todo
sobre Cristo, sobre quién era Él, pero había este fuego en mí y un hambre por querer saber más. Al mismo tiempo era muy difícil porque siento que mis primeros meses como creyente fueron súper difíciles porque estaba constantemente mirándome, era como si estuviera constantemente mirándome en un espejo todo lo que había hecho mal y tenía que arrepentirme, mejorar. Me di cuenta cuánta gente lastimé, las veces que fui egoísta, las veces que actué mal, la convicción para dejar mis hábitos del mundo, mi forma de pensar, lo que siempre creí. Fue totalmente un proceso. Wow. Y como yo le llamo la moledora, porque siento Dios te pela como cebolla durante los primeros meses. Literalmente. Y uno pasa como por un proceso de purificación. Obviamente, aún sigo en ese proceso, siento que todos seguimos en ese proceso mientras estemos en esta vida, aprendiendo e intentando lo mejor. Claramente. Y a ti, si estás comenzando tu caminar con Dios, queremos decirte algo. No vas tarde No estás fallando. y no necesitas tener todas las respuestas para empezar. Dios camina contigo justo donde estás. Somos Andrea y Viviana y nos escuchamos en el próximo episodio. Entre amigas, entre fe, entre nosotras y Dios. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta conversación te haya recordado que Dios camina contigo, incluso en los procesos lentos, en las dudas y en los días normales. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con una amiga que esté comenzando su caminar con Dios. Y recuerda, la fe no es una meta que se alcanza, es una relación que se cultiva día a día.